Hay otros métodos que son de tipo analítico. Uno de ellos es por resolución de triángulos. Dentro de este método podemos ver el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. El teorema de los senos nos dice que el módulo o el tamaño, ¿no es cierto?, del vector A dividido entre el seno del ángulo opuesto es igual al tamaño del módulo B, ¿no es cierto?, dividido entre el seno del ángulo B. La resultante acá, que es la suma, ¿no es cierto?, de A más B. Fíjense, acá estamos haciendo un método de punta a cola de estos vectores, ¿no? Y tenemos, ¿no?, que unir la cola de A con la punta de B. Esa es la resultante. El módulo de la resultante dice sobre el seno del ángulo gamma, ¿no es cierto? También es equivalente al lado opuesto sobre el seno del ángulo. Entonces, es el teorema de los senos. Este mismo teorema hemos usado en LAMI para esta estática, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Hemos usado ahí. Otra forma de poder resolver, dado que la suma de dos vectores siempre forma un triángulo, ¿no es cierto? Puede ser este un triángulo rectángulo, puede ser este un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo como este, por ejemplo, ¿no? Cuyos tres lados son menores a 90 grados. O puede haber un triángulo cuyo lado sea mayor a 90 grados. Cuando uno de sus lados es mayor a 90 grados, ustedes tienen que usar el teorema de los cosenos. Y el teorema de los cosenos nos dice que, en este caso, vamos a ir a este caso específico, a ver, sí, ahí tenemos, la resultante, dice, el lado que nosotros queremos calcular, la resultante de este triángulo, fíjense acá nuevamente, podemos hacer por suma de cola a punta, ¿no? Aquí tienen ustedes al vector A, sumado al vector B, ¿no? El vector A, acá le podemos colocar en algún color, o al vector B mejor, podemos colocarle un color diferente, coloquémoslo en rojo. Si sumamos A más B, vamos a tener la resultante en C. Vamos a ver, la resultante en C podemos colocarle en otro color. Fíjense, A más B, ¿no es cierto? Ahora, ¿esta gráfica está bien? No está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué error ven acá? A ver, pregunta para, a ver, al azar. Belén Zavala. Puede incluso escribirme si gusta. ¿Está correcta, está correcto la dirección del vector R? Blanca Huanca, ¿qué nos dice? No, en silencio. Carolina, ¿es correcta la dirección del vector R? Daniela, Daniela Blanco, Mauricio Nacho, Yamila Milcar, Maribel, Neil Castro, ¿nada? Creo que es incorrecto, Inge. Debe empezar la cola debe estar en el vector A y la punta terminar en el vector B, Muy bien, creo. así debe ser. Y está usted en lo correcto, no debería creer, debería pensar que es efectivamente correcto. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer va a ser cambiar el sentido y el sentido, en todo caso, no la dirección de nuestro vector. Entonces, debería ser representada de esa manera, donde nosotros podemos decir A más B es igual a R, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una suma de vectores. Por lo tanto, dice esta resultante, de acuerdo al teorema de los cosenos, es igual, la resultante elevado al cuadrado, es igual a sus lados elevados al cuadrado, menos el doble producto del producto, en este caso, de los módulos de los vectores componentes multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. ¿Sí? Ahora sí está correcto, ¿no? ¿Sí?
Incluso el teorema de los cosenos ahora está correcto. Lo mismo si nosotros quisiéramos encontrar a los otros lados elevados al cuadrado menos el doble producto de los módulos de los lados opuestos de este triángulo multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. Lo mismo para B, ¿no? Si nosotros quisiéramos encontrar B, sería A por R elevado al, A elevado al cuadrado más R elevado al cuadrado menos 2 veces A por R por el coseno del ángulo opuesto al lado que nosotros queremos conocer. Eso nos dice a nosotros el teorema de los cosenos, ¿no? ¿Ya? Para cualquier triángulo cuyo uno de sus lados fuese mayor a 90 grados. ¿Ya? Se tiene que aplicar el teorema de los cosenos. No se puede aplicar el teorema de los senos. El teorema de los senos es posible aplicarlo cuando uno de sus lados es mayor a, perdón, todos sus lados son menores a 90 grados. ¿Ya? Bien, otro de los métodos analíticos que nosotros podemos describir es el método de descomposición y composición de vectores. Para esto necesitamos un sistema de coordenadas. Nosotros vamos a utilizar en este caso el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿ya? Cuya representación es esta, ¿no? En el plano, esta es la primera gráfica, ¿no? Y a su lado tenemos en el espacio, ¿no? En el plano tenemos X hacia la derecha y Y hacia arriba. Mientras que en el espacio tenemos el plano XY, que representaría el piso, ¿no? Y Z la altura hacia el techo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que se debe proceder a hacer es la descomposición de los vectores. Entonces, cuando nosotros tenemos un vector, debemos descomponerlo, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros tenemos un vector, el mismo debe descomponerse, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el vector A, ¿ya? A este vector A lo vamos a pintar en otro color. Le vamos a dar un color, acá tenemos un color celeste. Y debe descomponerse, dice, en dos vectores, ¿ya? En este caso, el vector A en X y A en Y, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener dos vectores para esto, ¿ya? Entonces, en el plano, en un sistema de coordenadas en el plano, A debe descomponerse en sus dos componentes, A en la dirección de X y A en la dirección de Y, ¿ya? Entonces, en lugar de tener un vector, se descompone en dos. Ahora, si este vector A estuviera, si este vector A estuviera sobre el eje X, ¿ya? No requeriría descomposición. Lo mismo que si este vector estuviera sobre el eje Y, tampoco requeriría descomposición. Pero este vector no se encuentra sobre el plano, bueno, se encuentra sobre el plano, pero no se encuentra sobre el eje X ni sobre el eje Y, ¿no? Por lo tanto, requiere descomposición en los dos sentidos. Entonces acá no puedo seleccionar, a ver, vamos a ver, vamos a enviar al fondo y vamos a traernos a este vector. Bien. Entonces acá ustedes tienen la componente de A en la dirección de X y tienen ustedes también la componente de A en la dirección de Y, ¿sí? Ahí tienen los dos vectores, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos que estos dos vectores, ¿sí? Forman un triángulo rectángulo. ¿Qué me voy? Vamos a volver a dibujar ese triángulo. Acá ustedes tienen el vector A. ¿Sí? Este para ustedes es el vector A. Y por acá tienen la componente del vector A en la dirección de X, ¿no? ¿Sí? Tienen por acá la componente del vector A. Bien.
Si no quiere, vamos a hacerlo de otra forma. Acá tienen la componente del vector A en la dirección de X, ¿no? Ahí lo tienen. Esa va a ser la componente del vector A en la dirección de X. ¿Listo? Y por acá tienen el vector, la componente del vector A en la dirección de Y. Vamos a hacerlo así. Pero este vector está orientado hacia arriba, ¿no? Ahí lo tienen. Y esa es la componente del vector A en la dirección de Y. Entonces, en esta gráfica, ¿qué es lo que ustedes observan? Vamos a pintarle a este vector en otro color. ¿Sí? ¿Qué observan ustedes en esa gráfica? A ver, yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes observan en esa gráfica? A ver, vamos desde hacia atrás hacia adelante. Neil Castro, ¿qué es lo que usted observa en esa gráfica que hemos construido? Que el vector está separado en sus respectivos ejes de coordenadas. Ya. ¿Alguna otra cosa que usted vea? No tenemos ángulo. Es de 90 grados, pero no tenemos otro. Ya. A ver, está bien. Maribel, ¿qué observa usted? Maribel Condori. Que el vector A es la resultante. Muy bien. Sí, esa es la observación que nosotros deberíamos realizar. Cuando nosotros realizamos la descomposición de un vector, lo que hacemos es conseguir otros dos vectores, ¿sí? Que sumados den al mismo vector. Si ustedes se dan de cuenta ustedes lo que hacen con la descomposición, lo que se hace es hacer que este vector A sea representado a través de otros dos vectores, ¿sí? En este caso, A en la dirección de X y A en la dirección de Y, cuya suma dé al mismo vector A. ¿Ya? Ahora, las componentes acá, el módulo, estamos hablando de las componentes, o sea, el tamaño del vector componente, ¿sí? Es el módulo de A, el tamaño que tiene el vector, multiplicado por el coseno. Entonces, en este caso, este es adyacente, ¿no? Sí, es adyacente, por lo tanto va a ser coseno del ángulo. Mientras que la componente de A en la dirección de Y será el módulo del vector A multiplicado por el seno del ángulo, porque es el lado opuesto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando descomponemos, hacemos la descomposición, ¿no es cierto?, de vectores, como lo dice acá. Cuando hacemos la descomposición vectorial, lo que nosotros estamos haciendo es hacer que este vector que está en rojo, A, sea descompuesto en otros dos vectores, ¿ya? A en X y A en Y, ¿ya? Lo mismo podemos hacer sobre el eje Z, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el eje Z, si nosotros tuviéramos el eje Z, como tienen ustedes acá, tendríamos al mismo vector A. Fíjense, ahí está el vector A, que en este caso nosotros lo habíamos representado en un color azul, ¿no? Ahí tienen al vector A, ¿ya? Entonces, este vector A en el espacio puede descomponerse en tres vectores, en sus tres ejes coordenados, ¿sí? Y pueden ser representados mediante sus tres componentes. Ahí tienen el vector A en la dirección de X, el vector A en la dirección de Y y el vector A en la dirección de Z, ¿sí? En este caso ya se descomponen en sus tres componentes rectangulares, así se llaman, ¿ya? A cada uno de los lados debería tener un componente en el vector. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Fíjense que sumados vamos a colocar, voy a hacerlo sobre la misma gráfica, dado que no es posible modificarla muy fácilmente, ¿no? Y voy a representar el vector A en la dirección de X, ¿sí? Y lo tienen en color rojo, ¿sí? Este vector
es este vector que está en rojo, es el vector A en la dirección de X. ¿Sí? Entonces, este para nosotros va a ser el vector A en la dirección de X. ¿Listo? Ahí le vamos a colocar el color correspondiente también. ¿Sí? Empezamos en el origen, ¿no? Y le sumamos, dice, la componente de A en la dirección de Y. Al vector A en la dirección de X, le sumamos el vector A en la dirección de Y. Aquí está, A en la dirección de X. ¿Sí? Le sumamos A en la dirección de Y. Vamos a dibujarlo también en rojo. Ahí lo tienen. Lo vamos a hacer en rojo. ¿Sí? Y en la cola del vector A en la dirección de X, colocamos el vector A en la dirección de Y. Este para nosotros es A en la dirección de Y. ¿Sí? Y finalmente, el vector A en la dirección de Z. ¿Sí? En la cola del vector A en la dirección de Y, colocamos la cola del vector A en la dirección de Z. Ahí tiene. Ese para nosotros es A en la dirección de Z. A este mismo lo vamos a colocar. No se deja. Ahí tienen al vector A en la dirección de Z. ¿Sí? Vamos a pintar también el rojo. Fíjense, ¿qué hemos hecho acá? La misma operación que hemos hecho en el plano, ¿no? Ahora, nuestro vector A, ¿no es cierto? Es posible sumarle, ¿no? A para nosotros es A en la dirección de X más A en la dirección de Y más A en la dirección de Z. ¿Sí? Acá abajo tendríamos que poner nosotros esa opción. Acá tendríamos que insertar y tendríamos que poner que A va a ser igual A en la dirección de X ¿sí? En la dirección de X. El vector, ¿no es cierto? A en la dirección de Y más A en la dirección de Z. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando descomponemos, nosotros queremos representar al vector A través de otros 3 vectores, ¿no? Cada uno de estos vectores va a estar en la dirección del eje coordenado. ¿Ya? Lo mismo que acá hemos hecho, ¿no? Sobre el eje coordenado. Entonces, una vez que hemos hecho eso, cada uno de los lados, por ejemplo, será, en este caso, el módulo de la componente de A en la dirección de X es igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Si nosotros vemos, vamos a ver este triángulo. A ver, vamos a ver si podemos dibujar apropiadamente. Si nosotros vemos... A ver, vamos a ver. Si nosotros vemos este triángulo, ¿sí?
No se puede apreciar bien acá, ¿sí? Pero nos estamos haciendo referencia a ese triángulo, ¿ya? Si nosotros vemos ese triángulo, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo, ¿ya? Dado que este lado que ustedes tienen acá, el ángulo que ustedes pueden apreciar en este extremo, estoy refiriendo a este ángulo, es un triángulo rectángulo. Ese es de 90 grados. Por lo tanto, fíjense, si yo quisiera saber la componente en la dirección de Z, que es la que está vertical, vemos que este es un triángulo rectángulo, sería al módulo de A multiplicado por, este es el lado adyacente, ¿no? Sería el coseno de gamma. Fíjense, la componente de A en la dirección de Z es igual al coseno de gamma. Lo mismo sucede acá. Si trazáramos nosotros una línea, ¿no es cierto? Para este triángulo entre A y A en la dirección de X, ¿no? Este es el lado adyacente, ¿no? A en la dirección de X es el lado adyacente. Por lo tanto, sería el módulo de A multiplicado por el coseno de alfa. Lo mismo pasa para A en la dirección de Y, ¿sí? Si nosotros vemos acá, si trazáramos una línea, vamos a trazar, a ver acá una línea. Si trazáramos una línea desde el vector A hasta la punta de la componente de la dirección Y, veríamos que este forma un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Forma un triángulo rectángulo. No se logra apreciar bien acá, pero la componente de A en la dirección de Y sería el lado adyacente. Por lo tanto, sería por el coseno de beta. ¿Listo? El mejor ejemplo se nota aquí en Z, ¿no? Respecto de este lado, ¿no es cierto? Vemos efectivamente que donde estamos señalando el círculo, ese lado es 90 grados sobre el eje Z. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, vemos que este es el coseno de gamma, ¿no? El lado adyacente es el coseno de el módulo de A por el coseno de gamma, ¿ya? Lo mismo que estuviéramos viendo acá. Por ejemplo, acá, el lado adyacente, el lado que es A en la dirección de X, dice que es por el coseno del ángulo que lo separa respecto del vector A, ¿no es cierto? La componente de A en la dirección de Z es al módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo que los separa, ¿no? En este caso es gamma, ¿ya? De esa forma se realiza la descomposición. Para luego realizar la composición, ¿sí? A ver, acá. Vamos a tener que hacer esto. Para luego hacer la descomposición. ¿Listo? Pues, perdón, composición. Entonces, lo que luego vamos a hacer va a ser la composición. Acá, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Es la composición de los vectores. Entonces, la composición y descomposición de vectores se hace con el siguiente fin. Si nosotros tuviéramos, ¿sí? Voy a agarrar esta misma, control C, lo voy a pegar acá. Tuviéramos a un vector B, vamos a cambiarle a este, ¿sí? Lo vamos a colocar por aquí al lado. Si acá tuviéramos al vector B, ¿sí? Y sería la componente de B en la dirección de Y y B en la dirección de X, fíjense. Lo que nosotros podríamos hacer, si tuviéramos al vector B igual con otro ángulo, no siempre tiene que ser θ, puede ser otro ángulo. Vamos a colocarle aquí otro ángulo, vamos a ponerle phi, ¿sí? Tuviéramos un ángulo phi, ¿no? Y descompusiéramos al vector B, entonces ahora, si nos dijeran A más B, sumamos las componentes, ¿sí? Agarramos la componente de B, vamos a dibujar la componente de B, es esta, ¿sí?
la vamos a pintar en otro color. Vamos a poner un color ocre. Y colocamos sobre la punta del vector A. Entonces, esa es la componente del vector B en la dirección de X. Y de esa forma se realiza la suma. Entonces, ustedes recuerdan cuando dos vectores están sobre la misma línea de acción o están en la misma dirección, se pueden sumar de forma algebraica. Por lo tanto, cuando hacemos la descomposición, lo que se busca es hacer que todas las componentes de los vectores estén en las mismas direcciones para poder sumarlos de manera algebraica, ¿sí? Entonces, luego se hace la descomposición. Al final tenemos, acá tendríamos que hablar de una resultante. La resultante, ¿no es cierto? Vamos a tener una resultante en la dirección de Y vamos a tener una resultante en la dirección de X, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros sumamos la resultante en la dirección de X y sumamos la resultante en la dirección de Y, formaríamos un triángulo rectángulo. Para poder hallar la resultante o el módulo de este vector, nosotros tendríamos que aplicar Pitágoras, ¿no? Aplicando Pitágoras en un triángulo rectángulo, es posible encontrar la resultante de ese ángulo como la raíz cuadrada de sus lados elevados al cuadrado, ¿sí? Lo mismo sucedería acá. Para poder hallar la dirección en la cual se encuentra esta resultante, lo que nosotros tenemos que hacer es el lado opuesto sobre el lado adyacente y encontramos el ángulo correspondiente a la dirección que tiene nuestro vector resultante, ¿sí? Entonces, acá, si quisiéramos hacer lo mismo en el espacio, ¿sí? Para el espacio lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? El espacio, la primera gráfica corresponde al plano. Mientras que en el espacio ustedes lo que tendrían es la resultante en la dirección de X, ¿no? Resultante en la dirección de X. Tendrían la resultante en la dirección de Y, tendrían la resultante en la dirección de Z y podrían ustedes encontrar el vector resultante, ¿no? R mayúscula. Entonces, este vector resultante R mayúscula es también posible calcularlo a través de R de X, R de Y, más R de Z, cada uno elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros quisiéramos saber, ¿no es cierto?, los ángulos respecto de X, de Y y de Z, ¿no es cierto?, tendríamos que decir el lado R de X sobre el módulo de la resultante en la dirección de Y, ¿no? Sería la resultante en la dirección de X sobre el módulo de R. Ahora, ¿esto de dónde viene? ¿Sí? Ya habíamos hecho la descomposición, ¿no? Acá ya hemos hecho la descomposición. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber alfa, que es el ángulo del vector respecto del eje X, simplemente despejamos coseno de alfa. Coseno de alfa sería igual al lado, ¿no es cierto?, que nosotros queremos encontrar, sobre el módulo del vector, en este caso resultante, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho acá. Fíjense, coseno de alfa es al lado que nosotros queremos encontrar sobre el módulo de la resultante. Luego, para hallar alfa, simplemente coseno a la menos 1, ¿no? Lo mismo sucedería para beta, ¿sí? Y para esto sería para nosotros el vector resultante, ¿no? Lo mismo encontramos para z, ¿sí? Tendríamos el módulo del vector resultante. Y el ángulo para cada uno de los lados respecto de X, de Y y de Z.